Bienvenidos a esta nueva exploración de temas políticos. Hoy nos metemos de lleno en Estados Unidos, específicamente en las elecciones intermedias que vienen en 2026. Un tema siempre candente. Exacto. Y sobre todo, un tema que siempre vuelve, el voto de la clase trabajadora. Queremos entender qué mueve realmente a estos votantes. ¿Es la economía, la ideología o quizás la calidad de los candidatos que se presentan? Es la pregunta del millón, ¿no? Totalmente. Y para tratar de entenderlo, tenemos bastante material. Análisis de lugares como Brookings, artículos de Vox, de The Guardian, datos de encuestas de YouGov, del Working Class Project y, bueno, también investigaciones académicas. Un buen combo de fuentes. Sí, la idea es desentrañar qué factores son clave, ¿viste? Intentar ver cómo se eligen los candidatos y por qué la clase trabajadora vota como vota. Buscar esas ideas reveladoras entre tanta información. Bueno, empecemos a desgranar esto. Dale. Es un excelente punto de partida, porque las elecciones intermedias, como bien sabes, históricamente son complicadas para el partido que está en el gobierno. Sí, casi siempre pierden escaños, ¿no? Exacto. William Galston, en Brookings, lo recuerda siempre. Y bueno, la baja aprobación actual de Trump, que se ve en encuestas recientes como la de YouGov Economist, podría, en teoría, ser una ventaja para los demócratas en 2026. Podría, claro. Pero ojo, estamos en Estados Unidos. El sistema acá es muy particular. No es como en los sistemas parlamentarios donde los partidos tienen más control sobre quién va en la lista. Cierto. Acá las primarias son decisivas y no siempre eligen al candidato que, digamos, estratégicamente sería el más fuerte para la elección general. Justo eso me da curiosidad, la famosa calidad del candidato. Es algo que se menciona mucho, pero ¿qué significa realmente? ¿Cuánto pesa al final? Es clave. Me acuerdo siempre del caso de Christine O'Donnell, ¿te acordás? En Delaware, por allá en 2010, ganó la primaria republicana, un año que pintaba súper bien para ellos. Sí, un año muy republicano. Pero terminó perdiendo la elección general. Y mucho tuvo que ver, me parece, aquel anuncio viral donde tuvo que salir a decir «no soy una bruja». Tremendo. Por comentarios que había hecho antes, ¿no? Sobre brujería y eso. Sí, un ejemplo clarísimo de cómo un candidato puede, bueno, tirar por la borda una elección que parecía ganable. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo definen los partidos a un candidato de calidad? ¿Qué buscan? Bueno, tradicionalmente, y acá podemos citar a politólogos como Gary Jacobson o Samuel Kernel, que los analiza Elaine Kamarck en Brookings, la calidad se medía mucho por la experiencia previa. ¿Cargos públicos anteriores, ese tipo de cosas? Exacto. Ser ya un funcionario electo, lo que ellos llaman incumbent, o titular, sugiere que tenés habilidad política, que conoces tu distrito, tu estado. Tienen lógica. Por eso, la estrategia número 1 de los partidos es proteger a sus titulares. Las tasas de reelección, en general, son altas. Claro. Y se ve cómo operan, ¿eh? El Comité de Campaña Demócrata, el DC6C, identifica a sus congresistas en distritos difíciles, los llaman frontliners, como Josh Harder en California, por ejemplo. Y del lado republicano, el Comité Senatorial, el NRSC, ha llegado a advertirle a figuras importantes que ni se les ocurra desafiar a senadores titulares. ¿En serio? ¿Hasta ese punto? Sí, amenazando incluso con cortarles el acceso a donantes importantes. Para ellos es fundamental evitar retiros y primarias muy peleadas en distritos clave. Quieren mantener a los candidatos fuertes. Entendido. Proteger a los que ya están es la prioridad. Pero cuando tienen que buscar gente nueva, más allá de la experiencia formal, ¿qué otras características miran? Bueno, ahí entra de todo. Porque este ciclo electoral, por ejemplo, parece que los veteranos militares están como de moda, ¿no? Sobre todo entre los demócratas. Sí, totalmente. Según Brookings, la idea es un poco contrarrestar esa imagen de ser un partido demasiado de izquierda. Exacto. Buscan perfiles que conecten con otro tipo de votante. Y hay ejemplos claros, ¿no? Abigail Spanberger en Virginia, que era oficial de inteligencia. O Mickey Sherrill en Nueva Jersey, expiloto naval. Sí, son buenos ejemplos. Hay una cita de VoteFeds que salió en el New York Times que lo resumía bien. Decían algo como, el votante promedio ve a un veterano y no piensa que es ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Claro, tienen una imagen pública generalmente positiva. Son vistos como patriotas, serviciales.
Exacto. Y junto a eso, la experiencia o perfiles así específicos como el militar, entran en juego otras cualidades más subjetivas, ¿no? ¿Cómo cuáles? La autenticidad, por ejemplo, o el encaje con el distrito. Que la persona pegue ahí. ¿Y eso qué sería? ¿Un empresario local conocido? Podría ser. O alguien con una historia personal fuerte, que conecte. O simplemente una personalidad que resuene con la gente de ese lugar. Interesante. Y lo fascinante es ver cómo estos perfiles ideales van cambiando con el tiempo, ¿viste? Por ejemplo, ahora que los demócratas tienen problemas para conectar con los hombres de clase trabajadora. Sí, es un tema recurrente. Bueno, ahora vemos algunos candidatos que intentan copiar el estilo más obrero que popularizó Fetterman en Pensilvania. Ah, lo de hacer campaña en buzo y eso. Claro, proyectar una imagen menos asociada a la élite educada del partido, más de tipo común. Hasta surgieron consultoras como Fight Agency que promocionan a los llamados Rugged Guys. Chicos rudos. Algo así. Son veteranos pero con experiencia en trabajos manuales. El artículo de Brookings mencionaba ejemplos curiosos. Un ostricultor en Maine, un exmecánico en Iowa, un instalador de calderas en Nebraska. Mira vos. Como decía un estratega demócrata, Chuck Rocha, cada ciclo hay un perfil de candidato de moda. Este año parecen ser estos trabajadores manuales. Tiene sentido que busquen por ahí. Pero bueno, al final del día, por mucho que los partidos recluten, prefieran a unos u otros. Son los votantes en las primarias los que deciden. Y eso es súper importante en los distritos competitivos. Crítico. En esos 40 o 50 distritos que realmente están en juego y que definen quién controla la Cámara de Representantes. Ahí la elección del candidato puede ser la diferencia entre ganar o perder. Y eso nos lleva directo al otro gran tema, el voto de la clase trabajadora, que, bueno, a menudo se define como la gente sin título universitario, ¿no? Sí, es la definición más común, aunque tiene sus matices. Fueron la columna vertebral del Partido Demócrata por décadas, pero hoy, bueno, son un pilar fundamental del Partido Republicano. Los números son contundentes. Alan Abramovich citaba datos que decían que Trump consiguió cerca del 66% de este voto en 2016, 2020 y de nuevo en 2024. Es muchísimo. Una base muy sólida para él. Ya hay una explicación que se escucha mucho, que discute Eric Levitz en Vox. La idea de que la culpa la tiene libre comercio. Ah, el NAFTA, China. Exacto. Acuerdos impulsados por demócratas como Bill Clinton, que supuestamente destruyeron empleos industriales y, bueno, alejaron a estos votantes del partido. Sí, es una narrativa poderosa, pero Levitz la analiza con bastantes matices, ¿eh? A ver, contame. Por un lado, él dice, ojo, no podemos decir que la globalización empobreció a toda la clase trabajadora. De hecho, el trabajador mediano hoy gana más en términos reales que antes del NAFTA. ¿En serio? Sí, en parte porque muchos bienes importados son más baratos. Y no hay que olvidar que la mayoría de los trabajadores en EU nunca estuvieron en la manufactura. Buen punto. Ahora bien, y acá viene el pero importante, la desindustrialización sí fue un golpe durísimo para comunidades muy específicas. El famoso Rust Belt, ¿no? Las zonas industriales. Exactamente. Ahí sí fue devastador y debilitó muchísimo a los sindicatos, que eran una base demócrata clave. Claro. Además, aunque el ingreso mediano subió, el crecimiento fue mucho más lento que en los años 50 o 60, y la desigualdad aumentó mucho. O sea que hay algo de verdad, pero no es toda la historia. Exacto. Y un punto clave que Levitz destaca es que los demócratas perdieron apoyo incluso en los que, en teoría, ganaron con el libre comercio. Gente en áreas no manufactureras. Así que el comercio solo no explica todo el cambio. Entonces, si no es solo el libre comercio, ¿qué más hay? Levitz menciona la teoría de Matt Iglesias, la de los temas culturales y sociales. Ah, sí, esa es otra línea de análisis fuerte. La idea básica es que la clase trabajadora, en general, siempre fue socialmente más conservadora que, digamos, la base demócrata más educada de las ciudades. Y bueno, a medida que el Partido Demócrata se movió más a la izquierda en temas como derechos LGBTQ+, inmigración, seguridad. Y mientras las guerras culturales se calentaban. Exacto, con Fox News, Internet fogoneando todo, bueno, se hizo cada vez más difícil para los demócratas retener a esos votantes socialmente conservadores. Tiene sentido. Levitz incluso recuerda que Clinton ganó en el 96 después del NAFTA. Sí. Pero con una campaña que, si la miras hoy, era bastante conservadora en lo social. Hablaba de reformar el bienestar, de mano dura contra el crimen.
Cierto, cierto. Y acá es donde encaja perfecto lo que dice Alan Abramowitz, que publicó en Sábados Crystal Ball. Su argumento es muy directo. ¿Qué dice él? Él sugiere que el giro republicano de la clase trabajadora blanca tiene raíces mucho más profundas. No es solo la economía del momento, es una realineación ideológica y cultural que lleva décadas. Décadas, decís. Sí, usando datos de las encuestas nacionales electorales, la ANES, desde el 52 hasta el 2020, él muestra que esta tendencia viene de lejos y no está tan ligada a si la economía sube o baja. Mira qué interesante. De hecho, dice que el nivel de ingreso relativo de este grupo no cayó tanto comparado con otros. Y es más, dentro de la clase trabajadora blanca, los que tienen mayores ingresos tienden a ser más republicanos. Eso es contraintuitivo. Uno pensaría al revés. Totalmente. En la era Trump, dice Abramowitz, el 74% de los más ricos de este grupo se identificaba como republicano, comparado con solo el 42% de los más pobres dentro del mismo grupo. ¡Wow! ¿Y entonces cuál es la clave para él? La clave, según Abramowitz, es cómo se polarizaron los partidos, no solo en economía, sino sobre todo en temas raciales y culturales. Ah, la polarización. Exacto. Dice que la clase trabajadora blanca se volvió más conservadora en general. Pasó de un 26% que se identificaba como conservador en la era Nixon a un 41% en la era Trump. Un salto importante. Y esos conservadores se volvieron masivamente republicanos. Pasaron de ser un 60% republicanos a casi un 90%. Impresionante. Entonces, si conectas todo esto, la diferencia enorme en cómo vota la clase trabajadora blanca comparado con los blancos con estudios universitarios se explica casi toda por diferencias ideológicas, no económicas. Entendido. Queda claro que la ideología es un motor potentísimo, sobre todo para la clase trabajadora blanca. Pero ojo, este grupo no es un bloque uniforme, ¿verdad? Para nada. Y además hay otros grupos importantes dentro de la clase trabajadora. ¿Qué quieren ellos? ¿Cómo les llegan los mensajes de los partidos? Bueno, ahí hay más matices todavía. Una encuesta de PPI YouGov que analizó Galston en Brookings da algunas pistas. A ver. Mostraba que la clase trabajadora en general, o sea, incluyendo a todos los grupos, desconfía un poco de ambos partidos, pero tienden a alinearse más con los republicanos en temas como economía, inmigración y crimen. Ven a los demócratas como demasiado a la izquierda. Exactamente. Y algo que quizás sorprenda a algunos demócratas. Según esa encuesta, no pide necesariamente un gobierno súper grande enfocado en la desigualdad. Solo un 19% decía eso. ¿Y qué preferían? Un 34% prefería un gobierno más chico y un 47% uno que promoviera el libre mercado. Interesante. Y en ese momento, 2023 creo que era la encuesta, eran escépticos sobre los logros económicos de Biden. Culpaban al gasto público por la inflación. ¿Y qué era lo que más les molestaba de los demócratas? Según esa encuesta, el principal reclamo no era económico, era la inmigración. Ah, mira vos. Y preferían claramente que se invirtiera en formación profesional. En oficios, un 74% apoyaba eso. Mucho más que la condonación de deuda estudiantil, solo un 10%, o el impulso a los sindicatos, un 15%. Datos fuertes. Y el dato más revelador de esa encuesta. Un 44% creía que Trump había hecho más por ellos, comparado con solo un 12% que pensaba eso de Biden. Uf, eso habla mucho de la percepción, más allá de los hechos concretos, quizá. Exacto. Y esto conecta con otra encuesta, la del Working Class Project. Ellos investigaron qué tipo de mensajes funcionan mejor. ¿Y qué encontraron? Que los mensajes demócratas que enfatizan recompensar el trabajo duro funcionan mejor que los que critican mucho a los ricos o hablan de reformar sistemas. ¿Por qué? Porque según su análisis, atacar la riqueza a veces se interpreta como castigar el éxito, algo a lo que mucha gente aspira, ¿entendés? Claro, puede generar rechazo. El enfoque más efectivo, parece ser, es centrarse en acciones concretas, tangibles, bajar costos, salud, medicamentos, subir el salario mínimo, impuestos justos para las grandes empresas, cosas que la gente ve en su bolsillo. Y sobre los temas sociales que tanto dividen. Género, crimen, inmigración. Ahí la encuesta sugería algo interesante, que funciona mejor señalar la obsesión que tienen los políticos con esos temas, en lugar de tomar una postura liberal o conservadora muy dura. Como diciendo, dejemos de pelearnos por esto y hablemos de economía. Algo así. La gente, según indican, quiere que el foco esté en la economía del día a día.
Y es clave no olvidar la diversidad dentro de la clase trabajadora. Lo mencionaba John Dillio en Brookings, ¿no? Fundamental, porque esa narrativa de que Trump ganó en 2024 con una coalición multirracial de clase trabajadora, hay que mirarla con lupa. ¿Por qué? Es cierto que Trump ganó el voto general de la clase trabajadora, la gente sin título universitario, pero ese triunfo se debió masivamente a los blancos evangélicos. Ahí arrasó con un 86%. Ok. Pero ojo, Trump perdió entre los blancos no evangélicos de clase trabajadora. Sacó un 45% contra un 52% de Harris. Y perdió por paliza entre los afroamericanos de clase trabajadora. 13% contra 85% de Harris. Entonces, ¿dónde estuvo el cambio grande? Acá viene lo interesante, según DiLulio. El cambio más dramático fue entre los latinos de clase trabajadora. Ajá. Trump perdió este grupo frente a Harris, sí, pero por solo 4 puntos porcentuales. 4 puntos. Compara eso con los 31 puntos por los que perdió contra Biden en 2020. Una diferencia enorme. Enorme. Y es más, ganó entre los hombres latinos de clase trabajadora, con un 55%. Wow, eso sí que es un problema serio para los demócratas. Gravísimo. Tienen una fuga importante de voto latino, sobre todo entre la clase trabajadora. ¿Y qué sugiere DiLulio? ¿Alguna salida? Él plantea que un enfoque en políticas y mensajes pro-trabajador y pro-familiar podría ser una vía para reconectar. Pone el ejemplo del gobernador Shapiro en Pensilvania, que parece haber tenido éxito con ese tipo de discurso. Explotar el apoyo que hay a los sindicatos, la desconfianza hacia las grandes empresas. Exacto. Hay un terreno ahí que quizá ambos partidos podrían intentar capitalizar. Y bueno, no podemos dejar afuera la perspectiva de Jonathan Haidt, el psicólogo moral. Que discutían en The Guardian. Sí. La idea de Haidt es que votar al final se parece más a una cuestión de fe, de pertenencia, que a una compra racional en el supermercado. ¿Cómo es eso? Él dice que la derecha a menudo ofrece un menú moral más amplio. No solo se enfoca en el cuidado y la equidad, como tiende a hacer la izquierda, sino que también apela fuerte a valores como la lealtad al grupo, el respeto a la autoridad, la santidad o pureza. Y eso resuena con mucha gente. Exacto. Conecta con intuiciones morales profundas de muchos votantes. Desde esta óptica, votar conservador puede ser una forma de afirmar una identidad moral, no necesariamente una decisión en contra del propio interés económico. Interesante perspectiva. Y se relaciona con todas esas razones que explican por qué a veces votantes de bajos ingresos apoyan a políticos que proponen recortes sociales. Pueden pesar más los valores culturales, la identidad, la desconfianza en que el gobierno use bien el dinero, las percepciones erróneas sobre quién recibe las ayudas, la lealtad al partido, la influencia de los medios, o bueno, la creencia genuina en que bajar impuestos genera crecimiento para todos. Es complejo. Complejísimo. Bueno, para ir cerrando el círculo y tener una foto más actual, veamos una encuesta reciente de YouGov Economist de principios de octubre de 2025. A ver qué dice. Bueno, justo en medio del cierre de gobierno que había en ese momento. Más gente culpaba a los republicanos y a Trump, 41%, que a los demócratas, 30%. Y la mayoría, 63%, pedía que se pusieran de acuerdo. Lo típico en esos casos. Mirando a 2026, en ese momento los demócratas lideraban la preferencia genérica para la Cámara. O sea, la pregunta de por qué partido votarías en general. Iban 5 puntos arriba, 44% contra 39% republicano. Una ventaja modesta de todas formas. Sí, y la aprobación de Trump era baja. Tenía un neto de menos 17. O sea, 17 puntos más de desaprobación que de aprobación. Y marcaba mínimos históricos en su segundo mandato. Entre mujeres, menos 28 neto, mayores de 65, menos 13 neto, e hispanos, menos 46 neto. Menos 46 entre hispanos. Eso es muy bajo. Sí, llamativo. ¿Y en lo económico qué decía la encuesta? Pesimismo generalizado. La mayoría pensaba que sus hijos vivirían peor, que la brecha entre ricos y pobres crecía. Muchos decían que tendrían problemas para cubrir un gasto inesperado de $1,000 y esperaban más inflación. El clima económico seguía complicado. Sí, y un 57% culpaba más a Trump que a Biden por la situación económica de ese momento. Interesante. Estos datos reflejan justo las tensiones que venimos charlando, ¿no? Totalmente. Por un lado, un descontento económico real, palpable.
una aprobación baja de Trump, sobre todo en grupos que fueron clave para él, como los hispanos, aunque ojo con esa tendencia entre la clase trabajadora latina que vimos antes. Cierto. Pero al mismo tiempo tenés esa base republicana muy sólida ideológicamente entre la clase trabajadora blanca y esos avances entre latinos que no se pueden ignorar. La ventaja demócrata en la encuesta genérica era, como decías, modesta. Sí, nada para tirar manteca al techo. Exacto. Entonces, la gran pregunta es esa. ¿Cómo se va a traducir toda esta mezcla tan compleja de factores económicos, ideológicos, de percepción de los candidatos en los resultados concretos de 2026? Es difícil saberlo. La verdad que sí. Hemos recorrido un panorama súper intrincado. Desde cómo se mide la calidad de un candidato, las estrategias de los partidos, Pasando por las divisiones ideológicas profundas, las presiones económicas. y sin olvidar la enorme diversidad que hay dentro de la propia clase trabajadora. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? ¿Hay alguna idea central? Porque parece que no hay una sola explicación simple, ¿no? No, para nada. Creo que si algo queda claro de todas estas fuentes es que hay múltiples motores funcionando a la vez. No es una sola cosa. Por ejemplo, Bueno, la inercia ideológica y cultural tiene un peso enorme, especialmente entre los votantes blancos sin estudios universitarios, como mostraba Abramovitz. Eso es muy poderoso. sí, se ve claro. Pero, al mismo tiempo, las preocupaciones económicas son súper reales y afectan a grupos muy distintos, incluyendo a votantes no blancos como los latinos, que antes eran mucho más fieles a los demócratas. Y los mensajes importan. Muchísimo. Las percepciones sobre qué partido valora el trabajo, quién parece obsesionado con las guerras culturales en vez de ocuparse del bolsillo, o qué candidato proyecta más autenticidad. Todo eso pesa, y mucho, en la decisión final. Y la calidad del candidato, volviendo al inicio. También. Sigue siendo clave, sobre todo en las elecciones más peleadas, en esos distritos que se definen por pocos votos. Un buen o mal candidato te puede dar vuelta a la elección. Y bueno, un último punto para pensar, ¿no? Teniendo en cuenta esas raíces ideológicas tan fuertes para una parte de la clase trabajadora y al mismo tiempo esas ansiedades económicas tan reales que afectan a grupos tan diversos. Incluyendo a los no blancos, a los que les preocupa el costo de vida. Exacto. ¿Puede alguna estrategia de partido, sea demócrata o republicana, lograr unificar de forma efectiva estas divisiones tan complejas? ¿O quizá estamos entrando en una era donde las coaliciones políticas van a ser todavía más fragmentadas, más cambiantes? Basadas en prioridades que van y vienen de una elección a otra. ¿Quién sabe? Sin duda es algo para seguir muy de cerca. Algo sobre lo que tendremos que seguir hablando.